Hola, ¿qué tal? Nos presentamos. Nuestro equipo está conformado por Francisco Hernández Ángel y un servidor, Nácar Neri Rodolfo. En este video vamos a presentar la primera ley de la termodinámica para la materia de transformaciones de fase. Como tal vez hayan escuchado, esta ley habla acerca de las transformaciones de la energía y justamente aquí en la portada podemos ver varias maneras en las que la energía se puede presentar. De manera simbólica podemos ver representada la energía calorífica en el fuego, la energía luminosa, la energía química y la energía nuclear, la energía eléctrica y la energía mecánica, o también conocida como energía del movimiento. Lo que hace tan interesante esta ley es precisamente estas transformaciones que sufre la energía, y que de manera práctica la ciencia gracias a esto nos ha traído muchos beneficios en la era moderna. Pero antes de entrar a una amplia explicación de cómo funciona, definiremos algunos conceptos básicos muy importantes que son necesarios comprender para poder definir cómo es que esta ley está estructurada. Estos conceptos son específicamente energía interna, calor y trabajo. Muy bien, vamos a explicar lo que es la energía interna. Definida en termodinámica con la letra U, esta energía se puede definir como toda la energía que contiene un sistema. Toda esta energía, a su vez, es la suma de todas las energías que mantienen a un sistema en un estado definido. Cabe destacar que se excluye toda energía que sea necesaria para realizar un trabajo, ya que este sería otro tipo de energía. Como bien sabemos, las partículas en casos muy particulares, como podemos ver en la imagen animada, suelen tener cierta cantidad de energía, como puede ser calor, que las mantiene justamente en movimiento. Por ejemplo, una nube de gas o vapor de agua tiene una determinada cantidad de energía que le permite permanecer en ese estado gaseoso. Si de alguna manera su energía interna cambiara, esa nube de vapor de agua dejaría de estar en ese estado. Hipotéticamente, si se perdiera o de alguna manera se le extrajera un poco de su energía interna, esa nube de gas o vapor de agua ya no podría seguir manteniendo ese estado, dejaría de estar en estado gaseoso para pasar a estado líquido. Ahora ese líquido pasará a tener una cantidad de energía interna diferente a cuando estaba en estado gaseoso. Cabe volver a aclarar que la energía interna no incluye la energía que necesite cualquier sistema para realizar un trabajo. Esta energía solo es para mantener la coexistencia de la materia en cierto estado. Si se requiriese realizar un trabajo, sería necesario agregar más energía, además de que la energía interna, además de la energía interna que ya se tiene, y si se llegara a utilizar la energía interna para realizar un trabajo, dejaría de ser justamente energía interna. Más adelante se ejemplificará de mejor manera. Ahora pasaremos al concepto de calor y trabajo. En termodinámica, calor se define por Q y trabajo por W. Son conceptos muy sencillos de comprender, ya que ambos simple y sencillamente significan la cantidad de energía que se transfiere de un sistema a otro. En el caso del calor, esta transferencia se da gracias a las interacciones térmicas, y en el caso específico del trabajo se originan mediante una fuerza de desplazamiento, como podemos ver aquí. Sin embargo, siendo ambas una manera en la que se transfiere la energía, son equivalentes a tal grado que incluso ambas tienen las mismas unidades. Como podemos poner aquí en estos ejemplos, el calor sería la transferencia de energía térmica, observada aquí en la figura. La energía térmica se transfiere de un cuerpo a otro. En el caso del trabajo, podemos ver cómo la energía de un gas pasa a convertirse en una fuerza o desplazamiento en un pistón. Ambas son transferencias de energía. Ahora, si podemos pasar a definir lo que es la primera ley de la termodinámica. En términos generales, la podemos definir como la ley de conservación de la energía, que postula que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado permanece constante y no puede crearse ni destruirse, aunque puede cambiar de forma. Es decir, si deseas obtener algún tipo de energía, no la puedes crear, necesitas obtenerla de otra fuente de energía. Por ejemplo, si quieres o necesitas calor, necesitarías aplicar un trabajo. Si quieres realizar un trabajo, necesitarías energía o calor para convertirlo en trabajo.
y así recíprocamente. De esto trata, de transformaciones de energía. Dicho de otra forma, se podría decir que la energía total del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué nos puede decir esta ley? Simple y sencillamente significa que la energía se conserva y no puede sacarse de la nada, y tampoco desaparecer. Solo puede desplazarse o convertirse en otro tipo de energía. Por ejemplo, si quieres que un gas, en este caso, como pusimos en el ejemplo anterior, que podría ser vapor de agua, por ejemplo, si quieres que realice un trabajo como el de empujar este pistón al momento de expandirse, solo se tienen dos opciones. Una es utilizar la energía interna del gas para mover este pistón, lo que terminaría reduciendo la temperatura del gas, o introducirle al gas mucha más energía en forma de calor para poder realizar justamente este trabajo. Ahora pasamos a la explicación del compañero. Como ya se mencionó anteriormente, en la primera ley de la termodinámica vamos a tener tres variables que podemos conocer, que son el calor que absorbe o pierde nuestro sistema, denotado por la letra Q, el trabajo realizado sobre el sistema, denotado por la letra W, y la energía interna de nuestro sistema, que es denotado por la letra U. Estas tres cantidades, como ya mencioné anteriormente, las podemos conocer, las podemos cuantificar mediante ciertas fórmulas matemáticas que existen para saberlo. Desde que éramos pequeños, íbamos a la primaria y a la secundaria, se nos ha enseñado que el signo positivo y negativo nos muestra que tenemos mayor cantidad de algo o tenemos menor cantidad de algo. Sin embargo, para los casos de la termodinámica, estos signos nos van a dar pistas de qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema. Por ejemplo, hablando del calor, si tenemos un resultado positivo, nos quiere decir que nuestro sistema está ganando calor. Si hacemos nuestro cálculo y el resultado nos sale negativo, el sistema está perdiendo calor. Sin embargo, si esta temperatura no se ve incrementada, el sistema es adiabático. Más adelante vamos a definir a qué hacemos referencia con un sistema adiabático. Hablando del trabajo, si, si nuestro resultado de trabajo es positivo, tenemos que el volumen del gas está disminuyendo. Aquí vamos en contra. En cuestión de calor veíamos que si era positivo, nuestro sistema estaba ganando calor. Sin embargo, aquí, si nuestro resultado de trabajo es positivo, el volumen de nuestro gas está disminuyendo. Sin embargo, ahora en el trabajo, si nuestro resultado es negativo, el volumen del gas está aumentando. Y si nuestro trabajo es igual a cero, el volumen del gas permanece constante. Hablando en cuestiones de energía interna, si la temperatura de nuestro gas es positiva, nuevamente vemos que la temperatura está aumentando. Aquí otra vez vamos con aplicando un poco de lógica. Si la temperatura es negativa, pues el volumen del gas está disminuyendo. Y si no tenemos un incremento en la energía interna del sistema, la temperatura del gas permanece constante. En cuestiones de termodinámica y para la primera ley vamos a encontrar que tenemos cuatro tipos de procesos que se conocen generalmente, y a continuación vamos a describir cuáles son estos procesos que son muy importantes para la termodinámica, ya que nos pueden describir pues ciertos fenómenos que están sucediendo. Primeramente tenemos a los procesos adiabáticos. Son aquellos procesos en los cuales el sistema no intercambia calor. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un ambientador o un desodorante en aerosol, se produce un proceso casi adiabático. En estos casos, el incremento de la energía interna de nuestro sistema es igual al trabajo que está haciendo el sistema, es decir, el trabajo está en función del estado. Cuando comprimimos o expandimos un gas, en el proceso no se intercambia calor, variamos su energía interna y por tanto su temperatura. Sé que esto puede sonar un poco contradictorio, pero adelante voy a explicar cómo es que o por qué consideramos esto como un proceso casi adiabático.
Si lo graficamos como se ve aquí la presión de nuestro sistema respecto a la velocidad, vamos a encontrar que es exponencial nuestro trabajo que se está ejerciendo, se ve de forma exponencial, y aquí es donde comenzamos a aplicar el cálculo integral, porque como podemos ver se aprecia una curvatura. Bajo esa curvatura vamos a encontrar el trabajo que está realizando nuestro sistema. Por lo tanto, es importante saber integrar para conocer cuál es el trabajo que está ejerciendo nuestro sistema. Algo que debemos de tener bien en cuenta en cuestión de procesos adiabáticos es que estos pueden ocurrir si el contenedor del sistema tiene paredes térmicamente aisladas. Esto quiere decir que no permiten que nuestro sistema esté intercambiando calor con el medio, o si el proceso ocurre en un tiempo extremadamente corto. Retomando la idea del aerosol, nos damos cuenta que nosotros no usamos el aerosol o no estamos accionando la lata de aerosol constantemente. Por eso se considera un proceso casi adiabático, porque solo le damos un pequeño toque y ya, pues con eso es más que suficiente para aplicar el producto. Entonces no damos tiempo a que se esté intercambiando el calor con nuestro medio ambiente. Sin embargo, podemos ver que en los tanques de gas, después de cierto tiempo, se forma como una pequeña capa de hielo en la parte de abajo. Eso nos quiere decir que nuestro sistema ahí sí está intercambiando calor con el medio ambiente, por eso no lo podemos considerar como un proceso adiabático. Eso también sucedería con nuestra lata de desodorante si nosotros le estuviéramos presionando constantemente, pero como no es así, por eso lo podemos considerar como un proceso casi adiabático. En segundo lugar tenemos a los procesos isocóricos. Son aquellos en los que el volumen permanece constante. Por ejemplo, una botella de champán metida en un recipiente con hielo, al no haber variación de volumen, el trabajo del sistema es cero. Siguiendo el primer principio, nos queda que el incremento de la energía interna de nuestro sistema es igual al calor que está intercambiando con el medio. Es decir, el calor es una función de estado. Esto significa que la única forma de variar la energía interna de un proceso en el que no se varía el volumen es a través del intercambio de calor. Si nos fijamos en la gráfica de volumen y presión, nos damos cuenta que es una línea recta. Esto evidencia que no estamos llevando a cabo ningún trabajo, o que nuestro sistema no está llevando a cabo ningún trabajo. Para simplificarlo un poco más, un proceso isocórico es aquel en el que el volumen se mantiene constante, lo que significa que el trabajo realizado por el sistema será cero. El único cambio que podremos notar es en la energía interna de nuestro sistema, que se ve directamente reflejado en la temperatura del sistema. En los procesos isobáricos, la presión del sistema permanece constante, como por ejemplo en las reacciones químicas que nosotros llevamos a cabo en la escuela. Nosotros no podemos variar la presión, que eso requiere de equipos muy sofisticados, y pues entonces no nos queda de otra más que llevarlo a cabo a presión, a condiciones normales de presión y temperatura. La expansión isobárica de un gas requiere transferencia de calor durante la expansión para que pueda permanecer constante. Como la presión es constante, el trabajo realizado es igual a la presión por el incremento de volumen del gas. Aquí tenemos un pequeño esquema que lo muestra. Tenemos un volumen inicial, una temperatura inicial y una distancia inicial. Es un tipo de pistón que está cargando un peso. Si nosotros comenzamos a aplicar calor a nuestro sistema, vemos que el gas comienza a expandirse, la presión permanece igual, pero el gas comienza a aumentar su volumen, haciendo que este peso se incremente. Si nosotros graficamos la presión y el volumen, vemos que nos queda una línea recta, y el área debajo de esa línea recta en un determinado tiempo es el trabajo que está realizando nuestro sistema.
En los procesos isotérmicos tenemos que la temperatura permanece constante. Por ejemplo, en un recipiente con un gas y un pistón en la zona superior sumergido en un depósito calorífico y a temperatura constante, al ser la temperatura constante, la variación de energía interna va a ser cero, o sea, nuestra energía interna de nuestro sistema no está variando. Si lo vemos gráficamente nuevamente en una depresión contra velocidad, vemos que nuestro trabajo nuevamente se denota por una línea exponencial. Esto nos quiere decir que nuevamente hay un área bajo la curva, la cual nos describe cuál es el trabajo que está realizando el sistema, y tendremos que hacer nuevamente integrales para saber cuál es el trabajo que está realizando nuestro sistema. Hasta cierto punto podemos decir que el proceso isotérmico se puede considerar como el extremo opuesto del proceso adiabático. En los procesos isotérmicos, el intercambio de calor es lo suficientemente lento como para que la temperatura del sistema permanezca constante. O sea, en el tiempo que estemos llevando a cabo un cierto trabajo, el intercambio de energía calorífica pues va a ser constante, lo cual no va a permitir que la temperatura de nuestro sistema se eleve, porque no estamos aumentando el calor que se está suministrando a nuestra reacción. Por lo tanto, pues nuestra temperatura también es constante. Para muchos sistemas, si la temperatura se mantiene constante, la energía interna del sistema también es constante, lo que quiere decir que el calor es igual al incremento del trabajo en este caso. Esperamos poder haber explicado de una manera muy sencilla la primera ley de la termodinámica y que todo haya quedado perfectamente entendido. Y pues sin nada más que agregar, gracias por su atención, compañeritos. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.